Bien, vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones más radicales del pensamiento antiguo, la era de los sofistas. Y es que ellos no solo cambiaron las preguntas que se hacía la filosofía, sino que básicamente iniciaron lo que hoy conocemos como el período humanista. Pero, a ver, para empezar, vayamos a la gran pregunta que siempre los rodea. Cuando uno piensa en un sofista, ¿qué imagen se nos viene a la mente? ¿La de un maestro de la sabiduría o la de un simple charlatán? La historia de esta palabrita es clave para entenderlos. Fíjense, en su origen, la palabra sofista tenía un significado totalmente positivo. Venía de sofos, que es sabiduría. Así que un sofista era, literalmente, un sabio, un experto en el saber, sobre todo en temas de la vida en sociedad. Entonces, ¿qué pasó en el camino? Bueno, la reputación del término se fue al piso. Y lo más interesante es que esta mala fama se la debemos, en gran medida, a la fuertísima oposición de dos gigantes, Platón y Aristóteles. Su influencia fue tal que por siglos la historia vio a los sofistas casi como un bache, un momento de decadencia filosófica. Para entender por qué aparecen los sofistas, tenemos que viajar en el tiempo, al siglo V antes de nuestra era. Grecia no era para nada un lugar quieto, estaba en medio de cambios sociales, económicos y culturales profundísimos. Era, digamos, un mundo en plena ebullición. Y ese mundo enfrentaba una doble crisis. Por un lado, una crisis filosófica. El estudio de la naturaleza, la physis, parecía que ya no daba para más, como si hubiera llegado a un callejón sin salida. Y por el otro, una crisis sociopolítica tremenda. La aristocracia de siempre perdía poder, mientras que el demos, es decir, el pueblo, ganaba cada vez más y más influencia, sobre todo en la democracia ateniense. Y esta transformación se aceleraba por varios factores. Pensemos en esto. Llegaban más extranjeros a las ciudades. El comercio se expandía mucho más allá de la polis. Y los viajes ponían a los griegos en contacto con costumbres y leyes que eran totalmente distintas a las suyas. De repente, todo lo que daban por hecho se empezó a cuestionar. Y aquí está el punto clave, el meollo del asunto. La crisis de la aristocracia significó también la crisis de su valor fundamental, la arete, la virtud. Esa vieja idea de que la virtud era algo que venía con la sangre, algo que se heredaba, se vino abajo. Y claro, esto abrió una nueva pregunta. Si la virtud no se hereda, ¿se puede aprender? ¿Alguien la puede enseñar? Y es justo aquí donde los sofistas entran en escena. Ellos fueron la respuesta perfecta a las necesidades de su tiempo. Protagonizaron una auténtica revolución espiritual, un giro radical en el enfoque que hoy llamamos la revolución humanista. El corazón de esta revolución fue simple, pero a la vez profundísimo. Cambiaron el eje de la reflexión filosófica. Dejaron de mirar a las estrellas, al cosmos, a la naturaleza y giraron la vista hacia el ser humano y su vida en comunidad. El foco ahora estaba en la ética, la política, la retórica, el lenguaje, la educación, en fin, en todo lo que hoy llamamos cultura. La filosofía, por así decirlo, bajó del cielo a la tierra, se metió en la plaza pública, en el centro del debate de la gente. Así que la idea central es esta. Los sofistas supieron leer perfectamente lo que su época necesitaba. En una democracia que estaba naciendo, donde la palabra y el poder de convencerlo eran todo, ellos dijeron tener el arte para educar y preparar a las personas para la vida política. Ofrecían, ni más ni menos, las herramientas para triunfar en la nueva realidad social. Ahora bien, sería un error pensar que todos los sofistas eran iguales, como si fueran un bloque. Para nada. El movimiento fue súper diverso y complejo. Para entenderlo mejor, podemos distinguir al menos 4 grandes grupos. Por un lado, estaban los grandes maestros, como Protágoras y Gorgias, la primera generación, a quienes incluso Platón trataba con cierto respeto. Luego teníamos a los erísticos, que se clavaron tanto en la forma de argumentar que a veces se les olvidaba el contenido. También estaban los sofistas políticos, que usaron estas ideas con fines ideológicos, llegando a justificar la inmoralidad para conseguir el poder. Y finalmente, los naturalistas, que plantearon el contraste entre la ley hecha por los hombres y la ley natural, un debate que, por cierto, sigue más vivo que nunca. Después de siglos de ser vistos casi como los malos de la película, la visión moderna es muy distinta.
Hoy se reconoce que los sofistas no fueron una decadencia, sino todo lo contrario. Son un eslabón esencial y necesario en la historia del pensamiento. El puente entre la filosofía de la naturaleza y todo el florecimiento que vino después con Sócrates y Platón. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Al cuestionar si la virtud se puede enseñar, si las leyes son solo inventos humanos, o si la verdad es algo absoluto, los sofistas abrieron debates que resuenan con una fuerza increíble en nuestro mundo. Así que la pregunta es, ¿qué tan relevantes son esas ideas hoy? Quizás, si prestamos atención, la respuesta está en todas partes.